Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 25 minutos. Como hemos anunciado, está ya con nosotros la doctora Ivonne Núñez, ministra del Trabajo del Gobierno Nacional del presidente Daniel Noboa, con quien vamos a conversar sobre temas de actualidad y muy interesantes. Primero, darle la bienvenida a doctora Ivonne Núñez. Un gusto recibirla aquí en nuestros estudios. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación y, como yo suelo decir, a las órdenes siempre, porque mi responsabilidad como ministra de Estado es rendir cuentas a través de los medios de comunicación cuando ellos inquieren preguntas o formulan inquietudes en relación a la política pública laboral del Estado. Y sobre todo estas demandas de la ciudadanía de décadas atrás que está tomando el actual gobierno del presidente Daniel Noboa. Vamos a crear este contexto básicamente para que la ciudadanía que nos está escuchando, doctora, tenga muy en claro de qué vamos a conversar. En los últimos días, su cartera, Ministerio del Trabajo, con su firma, ha emitido 2 acuerdos ministeriales. El número MDT 2025-082, que regula la libertad sindical y la organización de trabajadores y empleadores, y el número MDT 2025-032, que determina el procedimiento e instrumento que permite la supresión de puestos en servidores públicos. La pregunta: comencemos primero con el tema de los sindicatos. ¿Cuál es el objetivo central de este acuerdo, que norma los trámites relacionados con la constitución de organizaciones de trabajadores, la aprobación, reforma y codificación de sus estatutos, el registro de las directivas y otros actos vinculados con la vida jurídica de las organizaciones laborales? El objetivo principal es cumplir con el artículo 326, numeral 8 de la Constitución de la República, que garantiza, dice el artículo 326, número 8, garantiza el principio de la democracia participativa y también transparencia con la alternancia o alternabilidad en la dirección de todas las organizaciones sociales. De igual manera, el artículo 96 de la Constitución dice que se tiene que garantizar la alternabilidad de los dirigentes y la rendición de cuentas. Yo estoy cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República, que además la Corte Constitucional del Ecuador, al haber emitido sendos dictámenes en el año 2019 y en el 2020, yo los estoy cumpliendo. En el caso del 2020, la sentencia 12-11-IN/20 señala textualmente la Corte en el párrafo 133 lo siguiente. Dice la Corte que la reelección es una pretensión, pero no es un derecho, y que la limitación, esto limita y disminuye, dice la Corte Constitucional, el derecho a la participación de otras personas en un proceso electoral. Termina diciendo la Corte Constitucional que la reelección no es un derecho en sí, que el derecho está limitado para una reelección per se. ¿Qué sucede en el Ecuador en las elecciones generales a nivel político? El presidente puede tener solo una reelección. Todas las dignidades de elección popular, solo una reelección. De ahí tienen, llamemos así, un descanso de participación para esa dignidad donde estuvo al frente de la misma. Yo estoy aplicando lo que dice la Constitución, pero quiero agregar lo siguiente. Yo venía sosteniendo esto ya al interior del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Yo les venía diciendo no solamente a los dirigentes de las cámaras, es decir, a los representantes de los empleadores, lo que la Constitución y lo que establece también la Corte Constitucional, sino que se los decía a los dirigentes laborales. Y en broma le decía siempre yo a Mesía Tatamuez, yo a usted le voy a dar una medalla, porque usted ya lleva 60 años como dirigente sindical, y le hacía una broma adicional. Claro. Usted le ha ganado a todos los dirigentes políticos en el mundo entero. Superó a Fidel Castro, superó a Muammar Gaddafi. Me decía, yo sí recibo la medalla. Bueno, Mesías falleció hace meses atrás. El ministerio evidentemente emitió el acuerdo de condolencia, porque Mesías era un amigo y era una persona que era cordial, era educada, y yo destaco en él la cordialidad y la educación para tratar siempre los temas. Entonces, ¿qué es lo que
que yo estoy haciendo aquí? Yo estoy reforzando además un hecho que en el Ecuador ya es política pública, la participación de las mujeres también en las organizaciones sindicales. Y además un hecho que es evidentemente natural, que usted para ser dirigente e inscribirse como dirigente ante el Ministerio de Trabajo tiene que gozar del estatus de ser trabajador. Yo creo que en el Ecuador deben hablar a nombre de los trabajadores, que la voz de los trabajadores sea la voz auténtica y natural del trabajador que siente las necesidades, que conoce los problemas. Pero además quiero comentarles lo siguiente. Hay una ley que es la Ley 180, emitida en 1984, cuando el presidente de la República del Ecuador no era el presidente Daniel Noboa. Esta Ley 180 obliga a todas las centrales sindicales que tienen que rendir cuentas, las cuentas económicas, y estas cuentas económicas deben rendirse ante el Ministerio del Trabajo. Eso está en la Ley 180. Lo que yo hago con el Acuerdo 82 es poner en contexto y decirle, señores dirigentes de las grandes centrales sindicales, pues ustedes tienen que rendir cuenta de acuerdo a la Ley 180. Y algo muy importante, a mí me hizo un llamado de atención la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hace meses atrás, porque este acuerdo no es un acuerdo nuevo, este es un acuerdo que reforma el acuerdo que yo emití de organizaciones sindicales en el mes de febrero, donde yo escribí en el acuerdo que había una prórroga hasta que se diera la elección que continúa para la dirigencia sindical. La OIT me dice no acepta la prórroga. Tiene que poner en el acuerdo ministerial que se tiene que convocar mínimo con 90 días de anticipación. Por tanto, todos aquellos que en este momento están en funciones prorrogadas están cesados. Ministra, estoy cumpliendo con la OIT. Sí, yo inclusive cuando conversaba con Mesías Tatamúez, hablábamos que inclusive el concepto del sindicalismo ha cambiado, ha modernizado. La OIT habla de productividad, por ejemplo, de asociación obrero-patronal, etcétera. Y acá todavía tenemos algunos rezagos del siglo XIX por allá. Pero aquí quiero plantearle, para que la ciudadanía conozca, que esta resolución suya, o el Ministerio de Trabajo, dice que las directivas deben garantizar la alternabilidad, paridad de género inclusive, siempre que sea posible, obviamente, si también hay hombres y mujeres. Los miembros de la directiva pueden ser reelegidos solo por un periodo adicional consecutivo y deben esperar un periodo completo antes de postularse nuevamente. Los directivos deben ser trabajadores activos, bajo relación de dependencia y sujetos al Código de Trabajo. Yo aquí le pregunto lo siguiente. Cuando Rafael Correa emitió justamente una resolución, fue en Montecristi, resolución constitucional de la Constituyente, en donde le quitó la vida jurídica a todas las organizaciones sociales. Y nos obligó a quienes pertenecemos, por ejemplo, en el caso de AER, a recuperar la personería jurídica. Y han sido muy estrictos. En este caso tocó a la Secretaría de Comunicación y actualmente al Mintel, porque Lenín Moreno desapareció la SECOM. Y allí ellos revisan con lupa el estatuto, pues, para decir, aprobada esta organización, tiene personería jurídica y así es el estatuto. Y luego las elecciones, los procesos electorales, envía un delegado y finalmente hay que escribirlo. ¿Qué pasó en el Ministerio del Trabajo en que recién ahora se está implementando esto que es obligatorio para todas las organizaciones en el Ecuador? Nosotros hicimos un estudio de los sindicatos y los comités de empresas. Hicimos un estudio de las centrales sindicales y nos encontramos con varias novedades, sobre todo el tema de la prórroga. Yo pensaba el año pasado que una vez que se emitió el acuerdo ministerial iban a convocar de manera inmediata a elecciones. Algunas lo hicieron, otras se mantienen con funciones prorrogadas. Por eso es que ya en este momento a nivel del Ministerio del Trabajo quedan sin efecto. Ya quedarían ilegales esas quedan sin efecto hasta que vuelvan a registrar. Yo estoy cumpliendo con una recomendación de la OIT, porque este tipo de acuerdos ministeriales, yo como ministra de Trabajo sí los he puesto en consideración de la Organización Internacional del Trabajo, no solo a nivel regional. Yo lo envío al director general cuya sede está en Ginebra. Entonces, yo sí tengo una relación directa para que sepan cuál es el cumplimiento del Estado ecuatoriano, porque nosotros somos miembros de la OIT. La función principal, cuando usted habla de género, yo la venía señalando desde hace muchísimo tiempo atrás. Quiero que en el Ecuador otras mujeres también pertenezcan al mundo del sindicalismo. Si yo siendo mujer soy ministra de Trabajo, tengo que impulsar también a que las mujeres formen parte del sindicalismo. Y en broma les decía, quiero escuchar más voces femeninas en el mundo
mundo del sindicalismo. Pues aquí está ya el camino para aquellas mujeres que sí son trabajadoras y que sí son dirigentes sindicales, porque las he ido conociendo y he acudido a posesionar a directivas a nivel nacional de comité de empresas que lideran mujeres, de sindicatos de trabajadores que lideran mujeres. Aquí, el sindicato de trabajadores obreros del Cantón Durán, del GAT Durán, es una mujer la que está al frente. Entonces, yo tengo que impulsar como colega, siempre Claro. les digo, y como ministra de Y hay Trabajo. grandes organizaciones de trabajadores en donde no aparecen las mujeres, a propósito, ¿no? Pero ¿por qué esto no se cumplía? Esa es la parte fundamental. Porque yo comencé primero a advertirle, a decirle, señores, Pero cumplan. antes, en los anteriores gobiernos. Bueno, probablemente, primero yo creo que a veces las designaciones de los ministros del trabajo se daban por compromisos, pero yo no admito, por ejemplo, que un arquitecto haya sido ministro del trabajo. Pues primero, un arquitecto no sabe de derecho laboral. Con todo respeto a los arquitectos. Sí, con todo respeto. O sea, no creo que un ingeniero aeronáutico sea ministro del trabajo, no es verdad. Pero si alguien que viene del mundo del sindicalismo, que además conoce el derecho, pero sobre todo que conozca esto, que conozca la realidad del mundo del sindicalismo, que no vea a los sindicalistas como enemigos. Tampoco. No, yo creo que he sido la ministra que más ha abierto la puerta. De hecho, ya de lo que va del año 2025, hemos suscrito 26 contratos colectivos en el Ecuador, solo en el 2025. Excelente. La mayoría del sector público, y en eso el presidente Daniel Noboa fue enfático al inicio Usted también de este tuvo año. una resolución al respecto, Sí, que la tengo yo. Sí, dijo él, hay que cumplir con lo que dice la OIT, tenemos que cumplir con el convenio Excelente. 98. Y mire, me encontré con un caso muy emblemático, 10 años sentados y no habían podido llegar a una resolución los trabajadores obreros del Ministerio de Educación, 10 años para firmar el siguiente contrato colectivo. Lo hicimos bajo la dirección del presidente Daniel Noboa. Y como ellos dicen, nosotros somos los obreros más pobres del Ecuador, porque somos conserjes. Son 4.000 trabajadores que se beneficiaron de esta contratación colectiva y que ya comenzaron a recibir los dineros adeudados por la prórroga del contrato colectivo. Excelente. Entonces, la política laboral tiene que ser sincera, tiene que ser comprensible, tiene que ser debidamente acordada con todos los sectores involucrados. Bueno, vamos por buen camino entonces para recuperar el sindicalismo puro, que acá en este informativo insistimos siempre, ese sindicalismo puro que es necesario para el desarrollo de los países cuando trabaja con objetivos claros y comprometidos justamente con los ciudadanos y no con otras ideas, inclusive hasta retrógradas ideológicas. Lourdes. Ministra, justamente para que nuestros queridos oyentes entiendan la importancia de regular sobre todo el listado de organizaciones sindicales, el caso de Rosa Argudos en la Seguridad Social, quien fue, separada ya de sus funciones, pues el IES argumentó que durante su estadía en el IES ejecutó acciones que afectaron recursos y procesos institucionales y que permaneció años a cargo de ese sindicato. ¿Qué otros casos han descubierto, han ido analizando ya durante su gestión, que tiene poco tiempo, pero que han tomado decisiones importantes hasta ahora y que los han llevado a esto, a poner bajo la lupa a las organizaciones sindicales, para organizarlas y llevar un control y hacer una verdadera reestructuración? Su pregunta fue la piedra angular para que el Ministerio de Trabajo estudiara la permanencia de muchos años de los dirigentes sindicales. En el caso de la señora que usted acaba de mencionar, a mí la Asamblea Nacional me convocó justamente hace un año, en el mes de julio del año 2024, para que compareciera en mi condición de ministra de Trabajo y explicara la permanencia de ella por más de 20 años al frente del sindicato. Pero le quiero comentar algo. Previamente a la comparecencia, la Asamblea Nacional emitió una senda resolución a nivel del Pleno, cuando estaba de presidente el ingeniero Henry Kronfleck, en donde determinó que la Fiscalía General del Estado procediera a investigar al sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A mí esto realmente me llevó a analizar cómo habían traicionado al sindicalismo y a las grandes luchas sindicales en el Ecuador, porque el sindicalismo no nació para este tipo de hechos. La Asamblea resolvió que la Fiscalía investigara. La Asamblea, escúchese bien, la Asamblea Nacional, cosa que nunca había pasado en el Ecuador,
decidió que la Fiscalía investigara al Sindicato del Seguro Social por lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y otros delitos. Esto para mí fue una conmoción, porque como ministra de Trabajo, evidentemente conozco el origen del sindicalismo y creo que conozco la historia del sindicalismo. Yo hice una exposición muy amplia que incluso está en estas páginas de YouTube, donde yo narro la vida del sindicalismo en el Ecuador. Y digo que este tipo de hechos son vergonzosos. A la señora se la está investigando justamente por enriquecimiento ilícito. Cuando esto yo pude demostrar ante la Asamblea Nacional cómo ella llegó a ser dirigente por más de 21 años, comenzamos allí a investigar qué era lo que estaba pasando y sigue sucediendo con organizaciones sindicales bajo dos hechos. Primero, la permanencia, pero descubrí algo, muchos ya no son obreros. Es decir, yo pienso que en el sindicalismo tienen que hablar los obreros, tienen que hablar los trabajadores, pero no pueden hablar personas que a nombre del sindicalismo ya no son trabajadores. Claro, imposible, ¿verdad? Va contra la lógica inclusive. Estamos conversando con la doctora Ivonne Núñez, ministra del Trabajo del actual gobierno del presidente Daniel Noboa. Estamos conversando primero sobre el acuerdo MDT 2025-082 sobre las normativas para las organizaciones gremiales, sindicales, etcétera, de tal forma que esto sea parte de un Ecuador moderno. Si tiene algo más que agregar antes de pasar al otro acuerdo ministerial, doctora, sobre el asunto de los sindicatos. Este acuerdo ministerial no es inconstitucional, cumple exactamente con lo que establecen los numerales que yo he señalado, los artículos que he señalado en el caso del artículo 326, el numeral 8. Estoy cumpliendo con lo que la Corte Constitucional ya ha interpretado en relación a estos dos artículos. Estoy cumpliendo con una recomendación de la OIT, pero sobre todo estoy cumpliendo con la democracia interna al interior de todas las organizaciones sindicales. Yo creo que es un importante acuerdo ministerial que lo único que ha hecho es reformar el acuerdo anterior. Y yo lo que he acatado son las recomendaciones de la OIT. Dice no más prórrogas y alternancia y alternabilidad en la dirigencia sindical. Y mire que usted con buena memoria ha expresado que en alguna conversación que tuvo con el ex dirigente Mesías Tatamuez dijo que sí, que era necesario incorporar hechos, creo yo, más que decir modernos. Creo que lo que cabe es incorporar procesos actuales, porque las relaciones laborales también son muy dinámicas, por eso el derecho laboral es uno de los derechos más dinámicos que hay dentro del conjunto de las normas. Bueno, yo le decía a Mesías, como bien dice usted, finalmente uno termina haciéndose más amigo que entrevistador y entrevistado. El caso era que ya desde la década de los 70, 80, en otros países se comenzó a implementar esto. Y aquí en Ecuador todavía no lo hacen, ¿no? Que el empleado diga yo voy a ser parte de la empresa en materia de sumarme a un presupuesto, a un objetivo, a unas utilidades, etcétera, para que todo sea positivo. Todavía acá se escucha a ciertos trabajadores que dicen, ustedes los empresarios, ¿no? Cuando también ellos son parte de la producción, y eso todavía no se entiende. Japón nos dio ejemplo, inclusive le dio ejemplo a Estados Unidos, Europa y lo demás. Entonces, en ese sentido, algo pasaba o algo estaba pasando, y ojalá que con esto se corrija en las directivas especialmente. Y creo que Mesías sabía lo que había que hacer, pero quizás no lo dejaban estas nuevas corrientes ideológicas, marxistas y demás. Bueno, yo tengo... Nuevas para nosotros. Sí, yo tengo... Le voy a contar dos anécdotas. A ver. Hay un dirigente sindical que se llama José Villavicencio, es obrero. Él es presidente de la UGT. Él cuando va al Ministerio de Trabajo siempre dice, yo con la única ministra que me he tomado una tacita de café es con usted. Porque cuando él llega yo le digo, Pepe, o sea, ese es su nombre. Claro, yo le digo a él, él me dice, claro. Yo le puedo decir Ivonne, pero para mí, dice, usted es mi ministra. Entonces le digo, bueno, sentémonos a conversar. Pero yo le digo, Pepe, porque también le conté a él una historia de Perú. En la época de la pandemia, cómo lograron tener una cercanía para poder romper ese famoso hielo que unos llaman. Y otra anécdota es que asistí a la celebración, a la sesión solemne de la CT, que es la confederación más antigua del Ecuador, tiene 80 años.
fue fundada después de la época de la Revolución de 1944, cuando retornaron al poder a Velasco Ibarra. Bueno, para mí esa fue una muy buena asamblea constituyente. Llegó la primera mujer allí, Nela Martínez, en representación de los trabajadores, y porque fallece el titular del puesto de ella, el diputado titular, y ella como suplente se convierte en diputada por parte de los trabajadores. El salón de la asamblea lleva el nombre de Nela Martínez. Claro, había representación corporativa en ese Sí, entonces cuando me invitan a la sesión solemne, yo le digo al presidente de la CTE, digo, yo solamente voy con una condición. Y me dijo, ¿cuál? Que se toque el himno de la Internacional. Entonces, al final se tocó el himno de la Internacional y cantamos todo. El himno internacional es un himno mundial de los obreros, de los trabajadores. Y tiene varios momentos el himno, y uno de esos momentos es cuando se levanta el brazo con un puño. Entonces, como yo conozco y me lo sé el himno, cuando bajo ya del podio, se me acerca Miguel García, el dirigente de los servidores públicos, y me dice, ministra. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? ¿Algún problema? Ministra, me dice, ya puedo morir tranquilo. Y le digo, Miguel, ¿y por qué me dice usted eso? Pues yo a Miguel le tengo también muchísimo aprecio, como le tengo aprecio a todos los dirigentes sindicales del país. Me dice, puedo morir tranquilo porque he visto por primera vez en mi vida que un ministro ha cantado la Internacional. Le digo, y también se la puedo cantar en francés. Entonces, son historias que a uno le quedan para que vea que uno conoce el mundo sindical y que conoce también de las luchas sociales. Y que le da la bienvenida al sindicalismo, pero cuando es bien entendido. Pues, sí, cuando hay que ejercerlo tal como establecen las leyes, y la OIT ha dado los lineamientos. Bien, ahora pasando al otro acuerdo ministerial, el MDT 2025-032, cuyo objetivo es determinar el procedimiento como instrumento, ¿verdad?, que permita que las instituciones del Estado puedan realizar separaciones, no hablemos de despidos, supresiones de ciertos cargos innecesarios, etcétera, etcétera. Aquí hay algún tema que ya lo he discutido, lo hemos conversado. Acá hicimos una mesa de análisis con Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y también con Remigio Hurtado, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Y bueno, yo creo que finalmente el resultado fue positivo, porque Remigio Hurtado dice que él quisiera que también se escuche al sindicalismo de los empleados públicos, a la Confederación, porque ellos tienen ideas también de modernizar el Estado, de que se haga una buena evaluación, etcétera, etcétera. Pero de paso también dejó entrever que hay una preocupación de que la evaluación que se está haciendo no necesariamente sea técnica, económica, etcétera, etcétera, sino que también puede ser política, en donde se quiera separar, y él lo mencionó, a los correístas y poner a los novotistas. ¿Qué opina usted sobre todo este panorama? Bueno, yo quiero aquí iniciar con lo siguiente. Como ministra de Trabajo, los primeros días, cuando tuve la oportunidad de que los medios de comunicación me invitaran a participar para saber el criterio del Ministerio de Trabajo, yo expresé públicamente, y hoy lo vuelvo a decir, la ley orgánica llamada LOCEP debe ser derogada. Yo lo dije, y lo dije porque tiene muchísimas contradicciones, y una de esas contradicciones que finalmente fue corregida mediante una sentencia aditiva es que se podían aperturar sumarios administrativos a todas aquellas personas de elección popular. Yo lo dije y llegamos a un problema con una persona electa mediante elección popular. Yo le dije, esta lo sé, tiene tantas contradicciones. Es más, dije desde el inicio, mi criterio, que yo lo mantengo desde hace muchísimo tiempo, ¿por qué la LOCEP se originó en el Ecuador en la época del Correato? Se originó para trasladar a los obreros a la LOCEP bajo la categoría de servidores públicos, sacarlos y no indemnizarlos bajo la liquidación del artículo 188 y 185 del Código del Trabajo. Esto que estoy diciendo termina finalmente con una enmienda constitucional
que le hizo el Congreso Nacional, que después se denominó tal como ahora se llama, Asamblea Nacional, en el año 2015. En el año 2015 hacen las enmiendas y vienen las demandas de inconstitucionalidad, y en el año 2018 la Corte Constitucional resolvió que esas enmiendas de traslado de obreros a la LOCEP eran inconstitucionales por la forma, por tanto fueron regresados de la LOCEP a su condición de obrero y que debía ser considerado a partir del año 2018 en adelante. Mire el daño que nos causó el señor Correa en el caso de la vigencia de la LOCEP. Esto yo lo conozco porque a mí sí me gusta estudiar y analizar. Usted también fue o es abogada laboral y ha estado como... En la sala laboral era una de las cosas que yo les decía cuando nació esto en el año 2010. Esto va a traer problemas. Claro, usted acaba de referir así muy tangencialmente el caso de Verónica Vaz, la vicepresidenta. Por supuesto, porque elegida eso está en las urnas, pero también sometida como funcionaria pública. A sumario administrativo. La Corte Constitucional emite una sentencia, en el caso de ella en pleno sumario administrativo, y lo que hace es una sentencia aditiva. El acuerdo ministerial 175 que nosotros lo emitimos el año pasado, la Corte Constitucional dice que a partir de ahora ya no se lo podrá hacer, es decir, reconoce la vigencia de esa norma. Cuando hay una sentencia aditiva, como el caso del acuerdo ministerial 175, ¿a quién le endosa que no lo hizo bien cuando emitió la norma jurídica? Le endosa el problema, evidentemente, al seno legislativo. Pero volviendo al tema de acá, ¿por qué además yo he venido cuestionando el tema de la LOCEP? Porque los artículos tienen muchas contradicciones. Me voy a quedar con el artículo 47, que en el literal C habla de la cesación de puestos en el caso de la supresión. La supresión de cargo es constitucionalmente válida, porque está regida además por la LOCEP. ¿Y por qué digo que constitucionalmente es válida? Porque tengo que referirme al artículo 82 de la Constitución, que me habla del principio de seguridad jurídica, normas claras previamente conocidas. Por tanto, todo servidor público al ingresar después del año 2010 conoce las reglas claras. Su puesto como nombramiento definitivo está sujeto al artículo 47. Pero aquí yo veo también una gravedad, si vamos a hablar de gravedad de contradicciones. Este artículo 47, que tiene 13 causales de cesación de puestos, tiene una causal que yo no sé por qué la hicieron, pero debo entenderla. Dice que todo aquel que no ingresó mediante concurso de mérito y oposición al sector público puede ser cesado. Ah, caramba. Ah, mire, eso dice... Época de Rafael Correa, por favor, seguramente para separar a quienes no... Ya, entonces, estaban de acuerdo. Mire, yo le estoy contando apenas pequeñas aristas que yo he analizado de la LOCEP. Por eso yo dije en voz alta, el Ecuador necesita un nuevo código de trabajo que regule las relaciones laborales de todos, sector público, sector privado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, porque la Policía Nacional también tiene problemas con el famoso Cuescoy y otras disposiciones normativas que le fueron encasilladas en la época del Correato. Claro. Todo este ordenamiento jurídico que nació en esa época, que derogó sendos códigos en el Ecuador, como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil, que es mejor que este COGED que crearon, fueron armadas bajo una estructura de dominio no solo de las instituciones, claro, sino también de los trabajadores. Entonces, si yo tengo una norma que todavía está vigente, la pregunta es, ¿la puedo aplicar? Ajá. Evidentemente que sí. La supresión de puestos es legal, pero le quiero comentar algo. La Corte Constitucional ya ha interpretado el artículo 47 al que estoy haciendo mención y dice lo siguiente, que los servidores públicos bajo el régimen de la supresión de cargo, es decir, bajo el artículo 47, se rigen bajo el derecho laboral administrativo. El derecho laboral administrativo, evidentemente hay que entender qué es el derecho laboral administrativo y que no tienen estabilidad per se, siempre y cuando la causa de salida sea debidamente justificada. Y ahí le hago un pequeño paréntesis. Justamente muchas personas no tienen claro que cuando se habla de administración, es justamente el gobierno el que administra al Estado ecuatoriano.
Y he leído yo considerando, los dos primeros sobre todo, el presidente, el gobierno tiene la potestad de organizar la administración del Estado. Entonces, en ese caso, obvio, si va a suspender un ministerio o lo va a fusionar, suspender una secretaría, etcétera, está en su potestad constitucional. Totalmente. Así es, porque él rige el Estado. Esto es como más o menos cuando usted administra una gran empresa, es el administrador del Estado. Y le quiero agregar algo más para terminar el tema de la LOCE. La LOCE plantea en la disposición primera la forma de liquidar. Es decir, ya todo está legislado. Todo está legislado y la forma de liquidar a la persona de nombramiento definitivo está en la disposición primera. Es decir, usted, como bien acaba de preguntar, ¿cumple o no cumple la ley? La está cumpliendo. A mí la LOCE me da la facultad como Ministerio de Trabajo a que yo emita la resolución. Que fue creada en la época de Correa porque convenía para Correa. Ahora pues también se la puede utilizar. Pero vamos un poquito más adelante, porque creo que los ciudadanos que nos han escuchado ya en editoriales, entrevistas acá, más o menos ya tienen estos antecedentes. El caso es que usted ha compartido que hay 100.000 contratos ocasionales vigentes. Es una contradicción. Ocasionales para la ocasión. Y usted ha dicho que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, hay 4 empleados que fueron contratados hace 5 años para un trabajo de hace 5 años que se acabó y todavía siguen en el cargo. Esto también ha habido complicidad, entonces, de los ministros anteriores, de los directivos, y es lo que se está tratando de resolver. ¿Cómo eliminar ese gasto de 1.221 millones de dólares? Se me ha dicho que no es tampoco el objetivo ahorrar dinero, sino buscar eficiencia. Explíquenos esa parte. Mire, volviendo al tema de la LOCE, porque es que hay que conocer esta ley para poderla entender. Y de ahí explicar todo. Y de ahí poder explicar todo este engranaje que se armó. En la LOCE hay distintas formas de contratación en el sector público. La más común es el contrato ocasional, pero usted lo acaba de definir. Ocasional, ¿por qué tiempo? Por lo general es por un año. Por la ocasión, así. Entonces, los contratos ocasionales se convirtieron en contratos de 9 y de 10 años. ¿Quiénes han violado una ocasión bien larga? Sí, o sea, una ocasionalidad muy larga. ¿Quiénes violaron la norma? Los que dirigían las instituciones, talento humano, etcétera, porque además es probable que hayan buscado la forma de hacer los concursos, pero no los hicieron. Pero siempre va a depender de quien administra la institución. Hay otro tipo de contrato, que es el contrato provisional. Y el último, el tipo de contrato que es el definitivo, que se entiende que debe ser el contrato base para poder ingresar al sector público mediante el concurso de méritos y oposición. Es decir, en definitiva, aquí hay que entender lo siguiente. Los 3 tipos de contratos no generan estabilidad per se. Lo dice la misma Corte Constitucional, porque dice que en la medida en que se justifique la culminación del trabajador en su relación laboral en el sector público, denominado el trabajador servidor público, la salida es pertinente. Y no solo lo dice la Corte Constitucional del Ecuador en una senda sentencia que hace relación justamente a esas llamadas compras de renuncia obligatoria, en la que la Corte... Que son costosas, además. Que costaron muchísimo dinero, que la Corte emitió sentencia en el año 2020, sino que el mismo Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también explica ampliamente el famoso artículo 26 del convenio, denominado Convenio de Pacto de San José, que es la normativa jurídica con la que rige la vida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y habla también del despido. En la medida en que exista razonablemente justificaciones, el despido es procedente. Ahora, yo les voy a preguntar algo concretísimo. Si es que se llegara a separar a los 100.000 contratados ocasionales que están eternamente trabajando, pero también se ha hablado que se va a incorporar, el presidente lo ha dicho, que va a incorporar a jóvenes. 80.000 jóvenes. 80.000, entiendo, para la pasantía, para que aprendan a administrar el Estado como corresponde, y ojalá con nueva sangre, nuevas ideas, sin esas malas costumbres que todavía lastimosamente existe en los estratos estatales. Le pregunto allí, entonces el gran objetivo no es ahorrar necesariamente dinero, sino que es tener una mejor administración con estos jóvenes. Pregunta. Sí, hay que buscar la eficiencia administrativa, porque la eficiencia administrativa además se encuentra dentro del Plan Nacional de Gobierno del presidente Daniel Noboa. Todo candidato,
cuando se inscribe para presidir, dirigir los destinos del Ecuador, tiene que presentar el famoso Plan Nacional de Desarrollo, que además es aprobado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Daniel Noboa del primer periodo del año 2023 y acaba de aprobar también el siguiente Plan Nacional de Desarrollo. Y en el Plan Nacional de Desarrollo existe la política pública de la eficiencia administrativa. Pero cuando hablamos de la eficiencia administrativa a través del ejercicio del servicio a la ciudadanía, tenemos que hablar de la política pública de mérito. Es decir, quien se encuentra ejerciendo el cargo de servidor público para atender a la persona que acude, al ciudadano común, sencillo, que acude, debe tener méritos. Claro. Méritos para poder atender a esta persona. No puede ser una persona que no conozca de los casos que le toca a él atender y evidentemente resolver. Doctora Ivonne Núñez, sí, ¿verdad? Vamos a concluir. Y justamente usted como conocedora de lo que es administración de talento humano, que ahora se habla mucho de esto más que de recursos humanos, que es el principal recurso de un país. Bien educado, bien preparado para, en este caso, una especialización, administración pública. Es fundamental, ¿no?, que cuando primero se crea, no el cargo, sino tener un perfil, una necesidad, después buscar los nombres. Pero lastimosamente hay una mala costumbre en el Ecuador que se suma a quienes vienen en el partido político y se crea cargos públicos para darle empleo. Y yo he visto... Y hace 15 días, fui a una dependencia, no voy a decir su nombre, en donde había 5 empleados públicos y solo uno trabajaba y era uno que me atendía a mí, que yo era el único ciudadano. Y los otros 4 los veía ir conversando y otras cosas. Doctora, la eficiencia debe comenzar por casa y eso lo está haciendo el presidente Daniel Noboa. Y ahí viene la otra pregunta. Cuando hablamos de política, lastimosamente... En el gobierno de Rafael Correa, si tenía una carpeta verde, ingresaban. En este tema el presidente ha dicho muy concretamente que están boicoteando la labor que fue aprobada justamente por el pueblo en las urnas de un plan de gobierno. ¿Cuál es su mensaje final sobre este tema tan duro y tan difícil de poner en orden? Es difícil construir y es más complejo reconstruir. El Ecuador está en esta fase, en la fase de la reconstrucción de un nuevo Estado. Y este Estado tiene que estar acorde a las necesidades de los ciudadanos. En el Ecuador hay pobreza. No se puede decir que no hay pobreza. En el Ecuador hay muchas personas que las dejaron sin falta de oportunidades. Y aquí me voy a referir al caso concreto que yo siempre lo he mencionado. ¿Qué sucedió con ese famoso examen Quiero ser bachiller? Dejaron sin oportunidades, se calcula a 1.700.000 jóvenes para que no ingresen a las universidades del sector público o las universidades públicas, y hemos visto con el paso de los años a dónde terminaron nuestros jóvenes. Por eso creo que en este proceso tan complejo que vive el Ecuador, todos debemos permitir que el Ecuador se reconstruya, pero se reconstruya en un proceso de paz, donde se pueda tener acceso pleno y de justicia. No, ese es un problema bien complejo, el tema de la justicia, porque es el sistema más complejo, con dificultades y con problemas, con niveles de impunidad, con un sistema igual viene el terrible. Joven, el que hace carrera. Y es terrible lo que vive el sistema judicial, y podemos hablar de eso posteriormente. De acuerdo, claro. Ya. Pero yo sí creo que todos debemos emprender esta gran campaña de reconstruir un país con la participación de todos, sin exclusión absolutamente de nadie, donde todos tengan la oportunidad del empleo digno, tengamos también la oportunidad del acceso al servicio a través del sector público, de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Y por méritos que usted acaba de decir. Claro, es que esta es una política muy definida dentro de lo que es la eficiencia administrativa, la política de méritos. Entonces, estamos en esta fase, pero yo sí creo en las esperanzas, en la reconstrucción de un Ecuador para todos, sin exclusión, con empleo pleno, con dignidad. Y por cierto, siempre también yo agrego, con felicidad. Todos debemos ir en función de reconstruir este Ecuador, que yo ya le veo los primeros hálitos de reconstrucción de lo que el presidente Daniel Noboa así llama, el nuevo Ecuador. Doctora Ivonne Núñez, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros acá. Hemos tratado de profundizar los temas,
presentarle a la ciudadanía que nos está escuchando en todo el Ecuador y en el exterior también, de tal manera que puedan tener todos los elementos de juicio entre los pros y contras que cada ley puede tener. Pero fundamentalmente, cuando la entrevisté en primera ocasión, con este mismo entusiasmo que usted mantiene, le tomé la palabra. Y justamente así estamos ahora trabajando en este informativo, para luego conversar, porque si hay alguna crítica que hacerle, se la vamos a hacer, pero vamos adelante y seguiremos en contacto, doctora Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. Su despedida del día de hoy. Sí, muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Y cuando me critican, yo acepto las críticas. A mí la OIT me criticó y le he anulado ya la prórroga. No, lo acabé de hacer, he eliminado la prórroga. Entonces yo acepto las críticas porque soy un ser humano que todos los días aprende, y más aún cuando al ser mujer pues tengo un doble peso porque tengo que hacer bien mi trabajo. Gracias. No se crean, las mujeres trabajan mucho mejor que los varones. Y ahora lo están demostrando en cargos de tanta responsabilidad y sobre todo moralidad, ética, con la honestidad de por medio. Doctora, un abrazo aquí presente con todos nuestros amigos que están también esperando aquí para hacer una nueva entrevista. Le vamos a hacer una sala acá que la hemos preparado. Vamos a la pausa comercial.